Hoy me pretendía esta semana trabajar o no trabajar, sino más bien enseñar a la iglesia y ministrar a la iglesia en cuanto a lo que se llama la escatología o los tiempos venideros. Pero Dios cambió el mensaje un poco y entiendo que debemos de ministrar acerca del descanso. Entonces, los siguientes minutos vamos a hablar acerca del descanso y cómo descansar y por qué estamos cansados. Si algún título tiene esta predicación es ¿por qué estoy cansado? Sí, repita conmigo, ¿por qué estoy cansado? Entonces, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable al corazón directamente. Señor, muchas gracias. Gracias por cada persona que está acá, que tú has traído. Gracias por el amor que has puesto en esta casa, en esta iglesia. Cada persona no solamente es bienvenida, es querida en este lugar. Queremos que así sea. Queremos que cada persona sea amada en este lugar. Y tú lo sabes. Y esa es la razón por la cual tú creaste una iglesia, y más una iglesia como estas. Por eso te doy gracias. Gracias por sus necesidades que tienen en este momento, por las situaciones. Y gracias porque tú eres Dios y sigues estando en el lugar de control, en el lugar de autoridad para cada uno de nosotros. Y tú puedes hacer más allá de lo que esperamos hoy. Confiamos en eso, en esa palabra, en que tú vas a hacer más allá como siempre lo haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Y quiero invitarlo a que vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 28 de la Nueva Traducción Viviente. Creo que Dios nos va a ministrar acerca del descanso. Entonces, quiero comenzar leyendo este versículo y esta oferta acerca de Jesús. ¿Qué voy a leer? ¿Una qué? Una oferta. ¿Qué voy a leer? No se escucha. ¿Qué voy a leer? Una oferta acerca del Señor Jesús. Miren la oferta que nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Ya la van a ver allí. Y dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La oferta del Señor es que Él nos dará descanso. ¿Para quién es la oferta? Para aquellos que están cansados y agobiados. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Venir a mí. ¿Sí? Repetimos. Mire lo que dice en pocas palabras. ¿Cuál es la oferta? Yo les daré descanso. Vamos a repetirlo. ¿Cuál es la oferta? Yo les daré descanso. ¿Quiénes tienen la oferta? Los que son cansados, están cansados y agobiados. ¿Quiénes? ¿Y cuál es el requerimiento o el requisito? Vengan a mí. Vengan a mí. Entonces, creo que Dios hoy quiere darnos descanso por muchísimas razones, ¿sí? Y no hablo del descanso físico, porque todos hemos tenido descanso físico, quizás en la gran mayoría, quizás algunos no han podido, pero Dios nos va a enseñar eso también. Muy bien, vamos a Isaías capítulo 35, versículo 3. Escuche cómo encaja perfectamente esta palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice: con esta noticia. ¿Con cuál noticia? La de vengan a descansar. Con esta noticia, dice el Señor, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Bueno, uno de los fenómenos de los últimos días o de los últimos tiempos de este periodo, estaba leyendo esta semana en las noticias, era el efecto del cerebro cansado, ¿sí? Y si alguno sabe más o menos qué es o de qué se trata, es acerca del cansancio post pandemia, el cansancio después de haber estado encerrados casi 2 años o en el periodo que el mundo entero haya pasado. Quiero decirles una cosa, este cansancio es general. ¿Este cansancio es qué? General, es decir, todo el mundo está bajo este cansancio, casi la gran mayoría de personas. La gran mayoría de nosotros no lo sabemos, no sabemos ni siquiera que estamos cansados. Eso me recuerda, y yo lo contaba en la primera reunión, hay momentos donde yo me deprimo, y cuando hablo de me deprimo es que tengo un pequeño bajón emocional, y quiero decirles que el pastor y la gente tiene un momento de dificultad y no me doy cuenta. Han pasado 2 o 3 semanas y de repente abro los ojos y digo, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? No es que pierda ni el concepto del mundo, ni el tiempo, ni nada, solo que
comienzo a comportarme de una manera diferente. Una de las características es, por ejemplo, no hago una llamada que tengo que hacer usualmente y me doy cuenta, digo, que estoy como de bajón. Quiero que sepa que esto es lo mismo que le pasa a todo el mundo y la gente está cansada. Una de las razones por las cuales está cansada, aparte de la pandemia, es porque también estamos entrando en algo que se llama el nuevo orden mundial, ¿sí? Y la gran mayoría saben de qué estamos hablando y hay otra mayoría otra gran parte que no sabe qué es. El nuevo orden mundial, lo voy a explicar de una manera, es un nuevo gobierno que se está implantando a nivel mundial. Y estamos en un periodo de 3, 4, 5 años o quizás 10 años, no se sabe, y estamos entrando en ese periodo. Ese periodo ha hecho que cambien muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, está cambiando el sistema político. Piensen en esto. Inconscientemente, esta es la guerra más televisada que hay de toda la historia, ¿sí? Se creía que el Afganistán había sido la más puesta o la más presentada en las noticias. Resulta que esta es la guerra más presentada que hay. Entonces, el mundo a nivel político está cambiando de una manera drástica. Muchas cosas están pasando. Y aunque usted no lo crea, usted viendo noticias continuamente tiene que decir, algo me pasa. Y tiene que llegar a pagarlas. Quiero que sepa que la gente que sufre, por ejemplo, del corazón, los médicos le dicen, no vea fútbol, no vea las noticias. ¿Por qué? Porque se afectan. Entonces, aunque usted no lo sepa, algo nos está afectando, ¿sí? Entonces, está cambiando el sistema político y parte de este orden mundial es que cambie el sistema político. De hecho, a nosotros los creyentes, desde el punto de vista escatológico, necesitamos que cambie o sabemos que va a cambiar porque Dios tiene promesas para ese tiempo, ¿sí? Y eso es lo que se llama la escatología. Pero también estamos viendo un cambio en el sistema social, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo unas tendencias muy diferentes, tendencias que no apoyan más la familia, al contrario, la dividen y están como enfocadas en el individualismo. Es decir, el hombre es el que vale y no, la familia ya no. Estamos viendo un cambio en toda la sociedad y eso lo estamos viendo o se nota en la manera como reaccionamos, en lo que se enseña, en lo que se ve en las películas, en lo que se ve en la cultura, en lo que se ve en el día a día, ¿no? Entonces eso es un cambio muy, muy drástico y usted está pasando ese cambio, sin embargo usted no sabe qué está pasando. Los jóvenes nuestros piensan que todo es así. Los jóvenes, los niños que nacieron ahora piensan que esa es la misma manera de vivir de siempre y mentiras que no, que estamos entrando en una nueva manera de vivir. Quiero que sepa, esto es escatológico, es decir, habla de los tiempos a venir. También estamos viendo un cambio en el sistema educativo, un cambio en la ideología de género, o un cambio que trae o que es marcado por la ideología de género. Estamos viendo que a los niños en los colegios se les está enseñando otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Y eso hace que la familia sea, vuelvo y digo, sea dividida y sea desintegrada. Estamos viendo cambios a nivel cultural, a nivel financiero. No sé si se dieron cuenta que los bancos, hay muchísimos bancos que están cerrando sus sucursales para no recibir dinero, sino se llaman bancos electrónicos. Entonces, la manera de hacer finanzas o la manera de manejar las finanzas en el mundo está de alguna manera cambiando y eso tiene una gran consecuencia o un gran efecto en todos nosotros. O sea que estamos en uno de los más grandes cambios. La tecnología, el incremento es exagerado en este momento. Las sociedades no saben cómo manejar la tecnología. Se cree que la tecnología le ha cogido ventaja a los jóvenes, a los niños. No lo saben, no saben el impacto tan grande que tiene. En el ámbito religioso, bueno, es una locura, estamos más confundidos que nunca. Y en el ámbito de la salud, pues vemos muchísimos cambios a nivel de salud mental. Sabe que una de las profesiones más usadas en este momento son la psicología y la psiquiatría, ¿no? Por el incremento en los problemas de salud mental. Y tiene mucha razón o tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel de la familia, se está desestabilizando. Entonces, estamos en grandes cambios en los siguientes 10 años o en un periodo de 30 años, vamos a experimentar muchísimos cambios. Usted no los va a notar todos o no va a ser consciente de ellos, pero sí va a ser afectado por el ambiente de ellos. Y ese ambiente va a generar cansancio.
Esa gente va a generar opresión en su vida. Muchos de los que salieron de la pandemia o del lockdown salieron cansados y la gente dice, pero ¿por qué me siento tan agotado? Yo antes hacía esto, hacía lo otro. Mucho tiene que ver con la medicina y con aquellas cosas que han ido viendo. Entonces, ¿qué pasa con el no creyente? Vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 14. Y voy a contarles algunas consecuencias de los no creyentes. Dentro del grupo de los no creyentes, vamos a dividir el mundo entero entre creyentes y no creyentes por el ejemplo que les vamos a dar. Nos dice la Biblia que están sintiendo, nos dice nos dice el mundo actual que está sintiendo ansiedad, incertidumbre, deseos de morirse. Hay muchos jóvenes en este momento que están pensando, o muchos casos de jóvenes recientes continuamente saliendo en quitarse la vida, ¿sí? Y están peleando en la medicina, en cómo ayudar jóvenes que se quieren hacer daño. Y se quieren hacer daño y nadie sabe por qué se quiere hacer daño. No logran entender el concepto y tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Entonces el mundo le genera ansiedad, incertidumbre, deseos de morirse, deseos de acabar con todo, que si pudieran cerrar ya, pudieran decir yo quiero como cerrar e escaparme, ¿sí? Quiero escaparme a otro país, quiero escaparme de una relación, no sé, pero necesito como escaparme. Entonces eso es lo que pasa en el mundo entero. Ahora nosotros sabemos esto, estamos siendo muy conscientes. Y quiero que mire este efecto porque es muy importante comprender que el ser humano fue creado o diseñado para enfrentar las cosas difíciles en la vida. Pero en este momento se está quedando sin fuerzas para eso. ¿Por qué? Porque la familia es la que da ese soporte. Como la familia está tan disfuncional o está disfuncional en este momento, el ser humano pierde más fuerzas para hacer esa labor, es decir, se cansa mucho más fuerte. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 18, versículo 14. Mire lo que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Repita conmigo: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy animado, mi alma, el hombre está dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? El espíritu se conecta con Dios, el alma se conecta con las demás personas y mi cuerpo se conecta con el mundo físico, ¿sí? Entonces, el hombre está hecho de estas tres partes. Dice que si el cuerpo se enferma, el alma, la mente, lo levanta, ¿sí? Ahora, quiero que piensen en esto. Esa es la manera como Dios lo diseñó. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo diseñó estaba pensando en mentes sanas. Cuando hablo de mente sana es mentes que estén emocionalmente sanas. Por eso lo importante de que un hijo crezca sano, ¿sí? La importancia de que un hijo crezca con papá y mamá, que crezca bien, que crezca en un ambiente y las consecuencias de que nosotros no hayamos crecido en un hogar donde haya sido funcional en todas estas cosas, a pesar de que nosotros creamos que es normal que papá no esté, que mamá no esté, vivir en un ambiente de caos. Eso nos ha traído a nosotros, o trae al ser humano, unas crisis muy fuertes, ¿sí? Entonces, el hombre necesita ser levantado, su cuerpo, por la mente. Pero note la siguiente parte del versículo en esta enseñanza de Dios. Dice: mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Repita conmigo: ¿quién soportará al ánimo angustiado? Entonces, al cuerpo lo ayuda el alma, pero ¿quién puede ayudar al alma angustiada? ¿Sí? Entonces Dios nos plantea al ser humano y le plantea la manera de vivir y de crecer. Dice: cuando el cuerpo está mal, no se preocupe, un espíritu fuerte, o sea, un alma que quiera estar, que esté saludable, levanta ese cuerpo y aunque usted no, el cuerpo no funciona bien, el alma le da toda su fuerza y dice: sigue adelante porque no nos vamos a dejar vencer. Pero cuando el alma está angustiada, no tiene un descanso, no tiene como un soporte, a no ser que sea el Espíritu Santo, que sea Dios quien soporta ese alma, ¿sí? Entonces esto nos indica que aquella persona que está sin Dios se la pasa muy difícil, ¿sí? La pasa muy difícil. ¿Por qué? Porque su alma se angustia, no hay nada que lo levante. Pero para el creyente es otra cosa. Para el creyente, para aquellos que quieran y que quieran tomar la oferta de Jesús, que nos dice: vengan a mí los que estén cansados y yo los voy a descansar. Aquellos que queremos ir donde Él dice: yo los voy a ayudar,
yo los voy a ayudar a pasar estos momentos. Entonces, quiero llevarlos a el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, en esta paráfrasis. Note lo que hace el Espíritu entonces en la persona que acepta la oferta, ¿sí? Ya sabemos que el que no acepta la oferta pues vive a full todo lo que está viviendo el mundo. Entonces, claro, la gente está deprimida, la gente no quiere vivir, y uno encuentra gente afuera no creyente, obviamente en un momento de dificultad muy grande, oprimidos en todos los aspectos. Pero para aquel que camina, aquel que acepta la buena noticia de Jesús, esa oferta, vengan a mí los que están cansados, no a mí donde el pastor, sino vengan a Jesús los que están cansados, yo los voy a hacer descansar, reciben esto. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Miren lo que pasa, cuando yo vengo donde Jesús, el Espíritu de Jesús que ahora vive en mí me hace amar a los demás. ¿Me hace qué? Amar a los demás. Sí, entonces cuando yo me siento amado y yo amo, mi alma está sana físicamente. Bien, el hombre necesita amar y ser amado. Mire lo que sigue en la siguiente parte. Dice: están siempre alegres. Me hace estar siempre alegre. Repita conmigo: estar siempre alegres. Cuando usted viene donde Jesús, usted está alegre. Algo pasa en el ser humano, está alegre, continúa la batalla. Y uno encuentra gente que por alguna razón le va muy, muy mal, y uno dice: pero ¿cómo puede estar esta persona todavía en pie? Porque está alegre, porque el Espíritu Santo lo hace sentir alegre. Vivir en paz con otros. Mire lo que dice: cuando usted recibe cuando usted acepta la oferta de vengan a mí, usted vive alegre, vive contento, vive feliz. No importa, yo cuando en las mañanas voy orando con mi hija y con Lilia y vamos caminando con ellas, le digo: no importa si el día está gris, si el día está soleado, no importa si hace frío, si hace calor, estoy feliz. ¿Por qué? Porque Jesús es el que me hace feliz. Sí, el concepto de felicidad y de armonía y de estabilidad cambia totalmente. Yo ya no dependo de si estoy o no estoy con alguien, si tengo o no tengo, si siento o no siento. Yo ahora dependo de la convicción que trae la presencia de Dios en mí, ¿sí? Ahora, note lo que sigue. Nos hace pacientes, amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. ¿Tener qué? Confianza en Dios. Mire lo que hace. Versículo 23, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley contra estas cosas. Entonces piensen en eso. Cuando usted acepta la promesa de vengan a mí, usted comienza a experimentar su vida totalmente diferente. Y eso es lo que pasa con los que estamos con Dios. Ahora, hago un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que el mundo está viviendo con los creyentes? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué experimentan los creyentes? Porque uno no ve creyentes que se quiten la vida, uno no ve creyentes. Hay casos de casos, ¿sí? Y que son casos específicos por alguna razón. Pero la gran mayoría de los creyentes experimentan algo diferente. Y quiero decirles que experimentan cansancio. Repita conmigo: cansancio. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Uno de los más grandes enemigos del ser humano es el cansancio. Pero uno de los más grandes enemigos del ser humano que es creyente es el cansancio. De los no creyentes es un enemigo. De los creyentes es un archienemigo, ¿sí? Le hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque su vida comienza a ponerlo apático frente a ciertas cosas espirituales, ¿sí? Porque el creyente depende de Dios, depende de esa comunión con Dios. El no creyente no depende de Dios, entonces vive su vida de la manera que le place y de la manera que cree que es correcta. Pero el creyente, para tener todas estas cosas, dice aquel que está en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Repita conmigo: fruto del Espíritu. Voy a explicarle qué es el fruto del Espíritu. En pocas palabras y un ejemplo muy sencillo. Espero no se ofenda a nadie. El fruto del Espíritu es como cuando usted se acerca a una persona que tiene un buen perfume, y esa persona tiene un perfume tan fuerte que usted lo abraza y de repente, después de saludarlo, usted sale y dice: wow, quedó oliendo el perfume de esa persona, ¿sí? Lo mismo, en pocas palabras, es la relación con Dios. Cuando usted está con Dios, Dios suelta
o hace algo en su vida, y eso se llama el fruto del Espíritu. En pocas palabras, para que lo entiendan los más jóvenes, ¿qué quiere decir esto? Que entre más usted está cerca, vengan a mí los que están cansados, más cerca de Dios, más experimentamos todos estos frutos. Pero en el momento en el que yo me canso y me desvinculo de Dios, yo comienzo a dejar de experimentar estos frutos. ¿Por qué? Porque estos frutos son parte de caminar, de abrazar, de estar con Él. En la medida que yo me canso de abrazar, yo suelto y experimento menos estos frutos. Entonces, ¿qué pasa con el creyente que vive bajo estas circunstancias? Mire lo que dice 2 Corintios 4:16 en la parte de la mitad. Dice, y aunque por fuera nos vamos desgastando. Repita conmigo, nos vamos desgastando. El creyente se desgasta. Se desgasta por fuera, comienza a sentirse cansado. Desgastarse es quedarse sin fuerzas, desgastarse es quedarse cansado. Por eso algunos de nosotros nos sentimos desgastados en algún momento, por ejemplo, de lockdown. Y les voy a contar que yo estuve en un momento donde me di cuenta que estaba quizás en uno de los momentos más bajos en el tiempo que estuvimos todos encerrados. Era que comencé a trabajar a las 6 de la mañana o a las 5:30 con un devocional, era un jueves, y terminé a las 10 de la noche. Y yo no me di cuenta, no había subido al segundo piso, valga la redundancia, había estado solamente en ese lugar por aproximadamente, no sé, 14 horas, 18 horas, y dije, ¿qué estoy haciendo? Y comencé a experimentar cansancio. Días después, Sandy enfermó y nos tocó esperar, nos tocó ir al hospital en su momento, y esa semana fue supremamente caótica. Y yo recuerdo que en unos momentos de esa semana ya no pude más, ya estaba tan cansado, ya no pude ni orar, y de una manera salí y pegué un golpe en una parte en la casa. No estoy diciendo que siga esto, no es aconsejable, ¿vale? Y cuando me di cuenta, ¡oh!, salió la ira dentro de mí y me quebré un dedo. Y me tocó detenerme y pensar, ¿qué estoy haciendo? Ese momento fue un momento de cambio. Dije, no, estoy desagotado. Tengo que relajarme porque todo lo que me está pasando va a afectar el resto de mis relaciones en casa, va a afectar mi vida en casa. Y esto es el pastor, imagínense de las ovejas. Y ustedes son las ovejas. Entonces, el cansancio nos hace caer y dañar, y nos hace caer en momentos donde nosotros dañamos muchísimas cosas alrededor. Y por eso Dios dice en una de las promesas, yo les daré descanso. Y quizás la promesa de la oferta de Jesús es, vengan a mí. ¿Por qué necesitamos venir? Porque nos cansa, y hay muchas cosas que cansan, ¿sí? Hay cosas que están cansándonos en este momento de una manera muy fuerte. Ahora, ¿por qué el creyente se cansa? No voy a decir las causas solamente, sino cuál es la razón esencial del creyente. Porque si el creyente tiene a Dios en su corazón, no se cansa. Porque hay personas que creen que porque son creyentes no se van a cansar. Ya les acabo de decir mi ejemplo, y de tiempo a tiempo uno se va cansando de ciertas cosas, ¿sí? Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice el Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios dice que usted y yo seguimos siendo vasos de barro, que a pesar de que tenemos a Jesús en nuestra vida y tenemos el más grande tesoro, más grande que las relaciones con las esposas, que los padres, que los hijos, que lo que podamos hacer, que el estudio que podamos tener, más valioso que cualquier posesión que podamos tener, dice que tenemos a Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Sin embargo, Él hace una aclaración y dice, chicos, quiero que sepan que ustedes tienen a Dios, que yo estoy en ustedes, pero ustedes siguen siendo barro. ¿Sí? Entonces, Pablo explica a la iglesia y dice a la iglesia diciéndoles que ellos todo lo que son, lo son, pero que continúan siendo una vasija de barro. ¿Sí? Continúan siendo vulnerables, continúan siendo débiles. Que sí, que todo lo pueden en Cristo que los va a fortalecer, pero que continúan siendo frágiles. Quiero que sepa que usted y yo somos frágiles y no podemos perder de vista eso. Hay mucha gente que lo espiritualiza y dice, no, yo todo lo puedo en Cristo. Sí lo puede en Cristo, pero Cristo está puesto en un vaso o en un recipiente de barro. Y lo dice muy claramente. Dice, este tesoro está puesto en un vaso de barro.
Vaso de barro. Repita conmigo, soy un vaso de barro. Y no lucha contra eso. Porque cuando usted lucha contra eso, está luchando contra algo que no es una realidad. Ahora, no viva, no se mortifique por eso. Porque hay unos que van a decir, no, yo soy un vaso de barro, yo no puedo hacer nada. No, no, no. Usted puede hacer todo en Cristo que lo fortalece, sabiendo que usted está, su vida, la vida de Jesús en usted, está en un vaso de barro. Usted es un vaso de barro. Se sigue quebrando, se sigue partiendo, sigue pasándole cosas. Es normal. No se exija más de eso, porque es normal que usted sea eso. Ahora, ¿por qué Dios lo dejó así? Nos lo explica la siguiente parte del versículo. Y dice así, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, usted es un barro, continuamos siendo un barro de una vasija de barro, para que sigamos dependiendo de Dios. Usted y yo necesitamos continuar dependiendo de Dios. ¿Sí? Entonces nuestras debilidades, nos cansamos, pasamos dificultades, todas las cosas que nos pase para que volvamos otra vez a Dios, porque cuando volvamos a Dios, o más bien, y cuando volvamos a Dios, Él nos va a hacer descansar. Vengan a mí los que están cansados, que yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí los que están angustiados. Entonces, quiero decirle esto, Dios esta mañana nos quiere dar descanso, ¿sí? Y voy a darle algunas razones por las cuales nosotros estamos cansados, ¿sí? O por cuales experimentamos los creyentes cansancio. Y quiero darle la primera. La primera es la vida en general, ¿sí? Pastor, es que yo creo que hay cosas espirituales que me tienen que cansar. No, quiero decirle esto. Usted se cansa porque la vida cansa, ¿sí? La vida cansa. De hecho, el ser humano fue creado para autosostenerse o para sostenerse a través de la energía. La comida le da energía, pero hay un momento donde la comida, como una batería, se acaba y usted se cansa, ¿sí? El cuerpo se cansa, ¿sí? Pero la vida en general es el primer concepto de cansar. No nos cansa el ir a trabajar. Obviamente usted va a trabajar 6 o 8 horas y vuelve a su casa agotado, y no está mal que usted levante sus pies y diga, oh, quiero descansar. Dios hizo el día a día, o hizo el descanso para que usted se recupere en el día. Por eso le dio 6 horas de dormir, ¿sí? Y cuando usted no duerme se cansa. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla del descanso. ¿Y por qué habla del descanso? Pues porque nos cansamos, ¿sí? Habla de que Él mismo descansó un día. Piensen esto, en los 10 mandamientos, las 10 cosas que Dios le pudo haber dicho al hombre, en todas las 10 cosas más importantes, entre comillas, para resumirla y para vivir una vida correcta, una vida sana, una vida feliz, incluyó el descanso. Increíble. O sea que el descanso tiene un aspecto muy importante en la vida del ser humano. Usted tiene que descansar día a día. Génesis o Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis nos habla del descanso. Nos dice que al final de los tiempos la tierra va a descansar. O sea que el descanso es muy importante para el Señor, pero más que importante para el Señor es para nosotros. ¿Por qué? Porque nos cansamos, ¿sí? Ahora, no estoy tan preocupado en el descanso físico, estoy preocupado en el descanso emocional, pero quiero primero que todo, antes de hablar del cansancio emocional y espiritual, quitar de lado el concepto de yo no puedo estar cansado. No, usted se cansa y necesita hacer algo para descansar. Hice de vacaciones, en algunos casos necesita un momento. Con esto no estoy diciendo salga ya y váyase, no, le estoy diciendo Dios le va a hacer y le va a hablar en eso. El mismo Jesús se cansó. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8 versículo 24 y vamos a ver al Señor Jesús 100% hombre, 100% Dios, el Mesías esperado, cansado. Vaya conmigo a Mateo 8 24. Mire, de repente dice la Biblia, se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Usted esperaría que Él se levante aquí y haga algo. Dice, con las olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Ahora, ¿por qué Jesús dormía? Si Jesús es Dios, tiene que producir, tiene que ser un berraco, porque Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. Usted y yo necesitamos dormir. Yo soy de los que pienso que mi día debería tener 26, 28, 30 horas y si no pudiera descansar, y Dios cada vez me habla, hay que descansar. Entonces,
La primera razón por la cual nos cansamos es porque el mundo o la vida cansa, pero ese cansancio es natural. Por eso debemos nosotros de mantener el sexto día de la semana, después de 6 días descansar. La Biblia no dice que es el sábado o el domingo o el viernes dice después de 6 días de trabajo has de descansar. Quiero que note esto bien importante, bien interesante. Creo que fueron los franceses que hace muchísimos años intentaron cambiar la semana. Y en vez de tener la semana 6 días o 7 días, la pusieron a 4 o a 5 días. Y no les funcionó. Hasta el día de hoy, la semana que funciona es la de Dios. Porque sabe cómo funcionamos. ¿Sí? Entonces, la vida cansa. Y si usted está cansado, Dios puede hacerlo descansar del día a día. ¿Y cómo lo va a hacer descansar? Le va a dar estrategia, le va a dar sabiduría, le va a dar ideas, le va a dar descanso día a día. Usted lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más cansa es vivir una vida sin Dios. Pero usted está en el camino del Señor. Entonces, en cuanto a eso, Dios dice, lo voy a hacer descansar del día en general. Y ya proveyó el descanso y los 7 días. Y ya ha provisto todo lo que tiene que ser la enseñanza. Entonces, quiero llevarlo a la segunda causa. Y necesito que la identifiquen. ¿Qué es lo que lo cansa? ¿Sí? Que sea consciente. Ahora, pastor, yo no vuelvo el fin de semana porque estoy tan cansado. No se trata de eso. Se trata de que usted descanse en el Señor, ¿sí? En la oferta es de Jesús, vengan a mí, no váyanse de mí y yo los voy a hacer descansar. No dice, vayan a un hotel y yo lo voy a hacer descansar. No dice, vayan e internense en las montañas 10 días y yo los voy a hacer descansar, aunque pueda hacerlo. Vayan, métase a un spa y yo lo voy a hacer descansar. No, dice, vengan a mí. ¿Vayan a dónde? A Él. Dice, vengan a dónde? A mí. No vengan al gimnasio, yo los voy a hacer descansar. Usted puede descansar en el gimnasio, no hay ningún problema. Pero Él dice, vengan a mí. Eso es lo que Él dice. Entonces, ahora le voy a dar la segunda causa de cansancio más popular que hay entre los creyentes y es la lucha espiritual. Hay gente que cree que no hay una lucha espiritual. Quiero decirle una cosa, hay una lucha espiritual. Hay un mundo espiritual, usted no lo conoce. O quizás usted esté tan inocente que no lo conoce, pero hay gente que dice no hay mundo espiritual, sin embargo hay ofertas de brujas, hay ofertas de un mundo en confusión espiritual. La gente vive, algunos dicen no, yo no hay, muy poca gente dice yo no soy espiritual, yo soy 100% físico y no hay nada espiritual. Pero la gente le habla a uno del Krishna, le habla a uno del hinduismo, le habla a uno del Islam y todos dicen yo creo en algo, yo creo en algo. O sea que hay algo espiritual, ¿sí? Entonces, esa lucha espiritual está más cerca de lo que pensamos. No quiero que usted la suba de nivel más de lo que es, pero hay una lucha espiritual. Yo veo hogares bajo luchas espirituales. Hay una serie de predicaciones acerca del control. El año pasado la puede ver en página de ccaylondon.com y va a ver usted acerca del control y cómo el espíritu de control aflige una familia. Y eso es una realidad. Yo lo veo en hogares de creyentes, aquí dentro de nosotros. Lo he visto en mi propio hogar. Y hemos tenido que hacer algo porque hay una presencia espiritual intentando sofocar, dañar, intentando estrangular toda clase de vida que hay espiritual en la vida de la persona. Bueno, Pablo lo explicó en Efesios 6:12. Vaya conmigo a Efesios 6:12. Y es ese típico versículo donde dice, porque no luchamos contra gente como nosotros. ¿No luchamos contra quién? Pero mire lo que dice, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Este es Pablo y está en la Biblia hablando. Luchamos, hay una lucha contra espíritus, aunque usted no lo crea. Hay una lucha contra espíritus malvados, ¿sí? Que están en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Dónde la imponen? En el mundo actual. En el mundo actual. Es una realidad. Usted se levanta una mañana y mira su carro. Yo me he levantado varias veces y de repente mi carrito dice allá y tiene una invitación a buscar una bruja online o hacer una llamada. He visto jóvenes intentando limpiar sus vidas y salir de las drogas y de repente les cae una roca o se encuentran aquí una bolsa con drogas, ¿sí?
Yo le pregunto a la gente, ¿ustedes se han encontrado alguna vez una bolsa con drogas? Y digo, nunca se la han encontrado, pero aquel que tiene una necesidad o un faltante o una debilidad con las drogas, inmediatamente la encuentra. Pero resulta que al otro que tiene problemas con la bebida, se encuentra una bebida, no se encuentra drogas. ¿Sí? Entonces quiero decirle, hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual funciona y tiene un efecto. Y funciona en el mundo o de una manera negativa. ¿Por qué? Porque es un mundo espiritual que no solamente tiene a Dios, sino es un mundo espiritual negativo. Entonces hay una lucha real. Entonces quiero preguntarle en este momento, ¿no será parte de ese cansancio el que usted experimenta en su hogar, en su pareja? Hay una lucha entre los padres y los hijos que muchas veces tiene que ser ganada espiritualmente. Hay una batalla continua, es una cosa espiritual. No quiero que usted vea un demonio en cada esquina. Lo que quiero es que usted sea guiado por el Espíritu Santo a preguntarse, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué es esto? ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Qué es lo que me pasa en el día a día? Quiero decirles que la opresión que hay en el mundo en este momento y que había en el mundo a través de la pandemia fue mucho más que una opresión de salud o cultural. Había una cuestión que era completamente espiritual. Yo estoy totalmente seguro de eso y muchas personas estamos de acuerdo con ese tema. Ahora, hay un error que comete mucho y lo encontramos en Job 16:7, con aquel cansancio espiritual o de la lucha espiritual. Y es confundir que eso malo que viene a mi vida es dado por Dios. Y lo conocemos en la religión tradicional. Lo cometió Job en el versículo 16:7. Mire lo que dice: Dios ha acabado con mis fuerzas, me ha quitado todos mis amigos. Cuando pasamos por situaciones difíciles, tendemos a decirle, es que Dios está en mi contra. O decimos, encuentro gente que dice, esta enfermedad es la cruz que Dios me ha mandado, yo la tengo que cargar. Digo, no, eso es totalmente fuera del contexto de Dios. A veces confundimos que eso, lucha espiritual que tenemos, viene del mismo Dios, y no es así. Dios no quiere hacernos daño. Dios bajo ningún concepto. Es como que mi hija diga que tiene 11 años, digo, bueno, le voy a quebrar un dedo para que entienda quién soy yo. Es una locura. Le voy a hacer esto mal para que, le voy a enviar un mal, voy a mirar para que ella entienda. Eso, Dios no es así, ese no es el Dios de la Biblia. Y Job se da cuenta capítulos más adelante y dice, Dios, la embarré. Yo te había oído, había entendido, pero no te conocía. Se me fueron las manos con todo lo que hice, pero ahora entiendo que eres muy bueno. ¿Sí? Entonces quiero decirle que la lucha espiritual no es enviada por Dios. Y usted necesita entender esto. ¿Sí? No es que mi matrimonio, es que no. Dios donde está lleva bendición. Y donde Dios está hay libertad. Y donde Dios está hay paz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace que quiero que pase al siguiente concepto. ¿Qué hace que esa paz se pierda? Es una lucha espiritual. ¿Sí? Entonces, nos detenemos aquí. ¿Cuál es su cansancio? ¿Cuál es la raíz del cansancio? ¿Físico o espiritual? ¿Sí? Piense en eso. Deténgase, piense en su familia. Piense por qué esa guerra continua, qué es lo que pasa. Porque nosotros intentamos hacer algo, cada proyecto de la casa, y luego se nos daña todo. ¿Qué hay en el espíritu que no permita que eso siga? ¿Sí? Quiero decirles que hay maldiciones, hay una cantidad y hay toda una teología acerca de eso. Bueno, voy a llevarlo a la tercera causa. Y la tercera causa son las etapas del desierto en la vida de una persona. Repita conmigo, etapas de desierto. Si bien Dios no envía nada malo, nosotros como creyentes sí pasamos por etapas de desierto. Y Dios utiliza las etapas de desierto para enseñarnos cosas. ¿Qué es una etapa de desierto? Una etapa de desierto es donde yo he pasado una circunstancia y estoy con Dios y de repente por alguna situación mía yo termino mal. Vamos a ver el caso, por ejemplo, del hijo pródigo. El caso del hijo pródigo no es un caso del hijo pródigo, es decir, esa no es la historia del hijo pródigo, es la historia del padre del hijo pródigo, ¿sí? Y pensando en esto quiero decirle esto. Dios aprovechó el momento del hijo pródigo para traerlo con amor, ¿sí? Y para estar y para decirle y para que él supiera que nunca se debía olvidar de él, ¿sí? Esto fue lo que pasó allí. Entonces, los desiertos son momentos donde pasamos
y tenemos dificultad, pero casi siempre hemos entrado nosotros en esos desiertos. En el caso de David, vamos a mirar cómo se cansó en el desierto. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 29. Y aunque esto es literal al camino del desierto, podemos entender una enseñanza acá. Mire lo que dice: miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y para los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben de estar muy hambrientos, cansados y con sed de su largo caminar por el desierto. ¿Sabe? Cuando una persona o un padre entra en el desierto, toda la familia entra en el desierto. Cuando un padre cae en el alcoholismo, toda la familia entra en ese desierto. Y eso cansa. Cansa, noten aquí, cansó a David y a los que estaban con él. El desierto es un momento donde una persona parece que Dios no estuviera allí. Es como si Dios cerrara la llave de las bendiciones y no cayera agua. Pero quiero decirles una cosa: Dios está en el desierto. Dios está muy presente en el desierto. Pero a veces nosotros necesitamos el desierto para comprender qué pasa con nuestras vidas. Y quiero decirle, eso trae cansancio. ¿Sí? Y Dios dice: aún en el desierto, yo voy a abrir caminos y voy a renovarte. Amén. Entonces, Dios en el desierto nos va a ministrar, nos va a dar descanso. Una de las razones por las cuales nos cansamos tanto en el desierto es por la impaciencia. Los desiertos requieren que yo espere. Y quiero decirles esto: la paciencia es uno de los elementos más importantes del crecimiento de una persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo espero, yo me fortalezco más. Dios me da más fuerzas. Entre más yo estoy entrenado en esperar, más fuerte soy. ¿Por qué no le podemos dar todo a nuestros hijos los que nos piden? Porque no les estamos enseñando la paciencia. Y no les estamos enseñando que en la vida todo hay que esperar. Un matrimonio, para que sea bien, tiene que tener paciencia. Para formar una buena iglesia sana, se requiere tiempo, se requiere paciencia. Para tener una buena relación con una persona de buenos años, se requiere paciencia. Para criar un hijo bien, se requiere paciencia. Para formar el carácter o formar a Jesús en la vida de una persona, se requieren años, y esos años requieren paciencia. Entonces, la paciencia en todo lo que usted haga, en todo lo que usted tenga, que tenga que ver con Dios, siempre va a ser un elemento. Mire, la paciencia es lo que es la sal al creyente, lo que es la sal a la comida. Lo repito, la paciencia es al creyente lo que es la sal, el aceite a la comida. Es un aderezo, es un elemento que se necesita para que tome el sabor que necesita. Entonces, quiero que piensen esto. ¿Está usted cansado de esperar en el desierto? Dios dice que le va a dar ríos de agua desde el mismo desierto. Usted en el desierto dice: no encuentro agua. Y Él promete, dice: yo les voy a dar ríos de agua que salgan desde el mismo desierto. Aunque usted no vea dónde va a salir, Él le puede dar hoy ese descanso. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Quiero llevarlo al la cuarta causa de cansancio en la vida espiritual o en el creyente. Y es, lastimosamente o no, lastimosamente no, en verdad es el pecado y su efecto. ¿Sí? Quiero que me acompañen a el Salmo 31. Capítulo 9, capítulo 31, versículo 9, ¿sí? Y quiero que miremos esto detenidamente. Este es el caso de David. Y antes de leerlo, quiero que piensen en esto. Usted y yo no hemos sido diseñados para pecar. El hombre no está diseñado para pecar. Pecar es vivir fuera de la voluntad de Dios.
Usted nunca encuentra una persona que tenga un hombre que tenga dos mujeres, que sea infiel en su casa, con fuerzas. ¿Saben qué pasa al final de los tiempos? Se va quedando el dinero, pierde su familia y pierde una cantidad de cosas. Usted nunca encuentra un final bueno con el alcoholismo, por ejemplo, ¿sí? O con el robo. O usted se entera de todas esas personas que quisieron hacer dinero fácil con las drogas y con el vender y comprar drogas, y al final del tiempo se da cuenta que ese dinero se perdió y que las personas terminan mal. Son muy poquitos de hecho no conozco ningún caso presente que diga terminó bien, y conozco casos muy cercanos de gente que comenzó y terminaron totalmente mal. ¿Por qué? Porque el daño del pecado siempre tiene un costo sobre la persona y comienza quitando las fuerzas, ¿sí? Siempre comienza quitando las fuerzas. Entonces usted no está diseñado para pecar. Ahora, para Dios el pecado no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque está Jesús. Y cuando la persona dice, quiero venir donde Jesús, Dios dice, no hay ningún problema, inmediatamente estás limpio de pecado, yo te puedo limpiar. Pero entonces, ¿para quién es el problema? Para el creyente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es como la kriptonita. ¿Sabe cómo? ¿Recuerda cómo era Superman con la kriptonita? Tan pronto la veía, se cansaba. Perdía sus fuerzas. No moría inmediatamente, sino perdía sus fuerzas. Y la película nos mostraba que tan pronto le alejaba la kriptonita, él volvía a recuperar. Se acercaba a la kriptonita y él volvía a bajar, ¿sí? Y yo sé que es un elemento muy sencillo, pero quiero que lo entienda muy fácilmente. Vamos entonces a lo que dice el Salmo 31. Y quiero llevarlo a esto para que usted y yo podamos alejarnos de todo pecado, para que podamos quitarle toda la fuerza que el pecado tiene en nuestra vida, ¿sí? Porque si logramos quitarle la fuerza al pecado, nosotros podemos tener mucha más fuerza para enfrentar lo que estamos enfrentando. Entonces usted se preguntará, pero este chico, ¿por qué no tiene toda la fuerza para cambiar? Hay jóvenes yo he visto jóvenes adultos, he visto en muchos casos, jóvenes que mantienen una parte y en la cual Dios no está de acuerdo con esa persona, eso se llama pecado en esa parte, y no logran salir y cada día más débiles y más débiles y más débiles, y parece como si fuera el río o el mar que se va llevando las olas y que lo va apartando del comienzo. Y quiero que piensen en esto, jóvenes y todos los que estamos acá. Su vida se siente en este momento como el mar o como el barco que estaba en la playa y se comenzó a alejar y alejar y alejar. Y usted dice, pero yo antes, y compara, digo, pero antes tenía como más fuerza, yo antes tenía más cosas, yo antes podía hacer otras cosas, yo antes tenía como mejores relaciones con mis padres, con mis hijos, yo antes tenía mejores, ¿y qué es lo que me está pasando ahora? Y uno se siente alejado en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace no es que te aleje de Dios, es que quita la fuerza del creyente. Entonces, Salmo capítulo 31, versículo 9 dice, David, ten misericordia de mí. Él había pecado. Y quiero que usted pueda hacer la misma oración o la podamos hacer juntos. De mí, Señor, porque estoy angustiado. ¿Cómo estaba? Angustiado. Vamos a ver qué fue lo que lo angustió. ¿No ha sentido usted muchas veces cuando lo hace mal que el pecado lo angustia? Es horrible el pecado. Mire, yo le digo, uno debería dejar de pecar solamente porque es incómodo la consecuencia del pecado. Piensa en la mentira. Digo, solamente saber que voy a tener que cubrir esa mentira tantas veces y voy a tener, yo no, qué pereza mentir. ¿Sí? Piensa en eso. Entonces lo tenía angustiado. Dice, las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Se marchitan quiere decir pierde fuerza, ¿sí? Versículo 10. Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza que el pecado me dejó sin fuerzas. ¿Estamos? Sí, el pecado me dejó sin fuerzas. Muy bien. ¿Qué lo dejó sin fuerzas? El pecado. Me estoy consumiendo por dentro. David estaba en una época, David lo considera la Biblia como el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Quiere decir que David estaba en una época, a pesar de que David vivía una relación muy cercana con Dios, fue el que escribió esto. Cuando comenzó a pecar, sintió que todo se estaba perdiendo la fuerza en todo, ¿sí? Entonces el pecado tiene mucho cansancio. Nunca el pecado da fuerzas. Al principio el pecado da un gustico muy chévere. Y pastor, hoy, ¿por qué dijo que chévere? Porque es así.
porque el pecado es rico, si no, no lo haríamos. O no, o usted cree que la gente hace algo maluco. La gente hace pecado y practicamos el pecado, o practica el pecado porque es bueno. Si no, la gente, si no se vendiera tanto. Ahora, quiero decirle esto, pero es bueno, digo yo, en cuanto a qué, en cuanto a que es llamativo, en cuanto a que aparentemente me da placer, pero estoy casi seguro que al día siguiente estoy deprimido. Conozco jóvenes que me dicen, no, pastor, mire, yo tomo y amanezco deprimido y vuelvo a tomar para no deprimirme y al día siguiente estoy deprimido. Y vuelvo otra vez y sigo. Y drogas, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado debilita. Y lo que fortalece es una vida en sanidad, en santidad. Amén. Entonces quiero que piensen eso. El hombre no está diseñado para pecar. Y aquí viene una parte. He encontrado hombres o mujeres que me han dicho, y yo sé que este es el concepto de todos los creyentes, no quieren pecar y saben que necesitan un cambio. ¿Sí? Y aunque por orgullo digan, yo quiero, no acepten que el pecado le quita la fuerza, es el orgullo el que le habla. Ellos por dentro saben que necesitan un cambio y lo buscan, solo que no lo buscan con Dios. Entonces buscan un amigo, van a hablar, ay amigo me siento mal, ay amiga me siento mal, buscan un viaje para hacer, buscan una cosa, buscan comprar algo que de alguna manera les haga callar la conciencia de su pecado, porque sabe que su pecado les está quitando fuerza. Y la Biblia dice, no busques a nadie más, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Díganme su pecado y los voy a limpiar. El que confiesa su pecado, yo soy fiel y justo para perdonarlo, escuche, y limpiarlo de ese pecado. Eso es lo chévere de Jesús. Amén. Entonces, volvemos a nuestra lista y en unos minutos le voy a pedir al grupo de alabanza que se acerque, ¿sí? Entonces, hemos hablado de las causas del cansancio del pueblo de Dios. 1, la vida en general. 2, las luchas espirituales. 3, las etapas del desierto en la vida del creyente. 4, el pecado y su efecto. Y quiero llevarlo a este último que cansa como no veamos. Y usted no se va a imaginar cuál es. Ah, ya me lo pusieron. Muy bien. El afán por tener riquezas. El afán por hacer riquezas. Vamos a Proverbios un momento. Y Proverbios 23, versículo 4. Si el grupo de alabanza se acerca, lo agradezco. Escuche lo que dice. No te desgastes. Repita conmigo, no te desgastes. Más fuerte, no te desgastes. Tratando de hacerte rico. Son las riquezas. Y con el tiempo se cansan. Y no es que se cansen de ir a trabajar esa mañana. No, es que sus vidas mantienen un cansancio continuo. Ese cansancio que produce apatía. No le hablé de los síntomas del cansancio, pero se los voy a mencionar. Apatía. Apatía es pereza espiritual. Es querer dejar de orar o es tener pereza de orar. Porque aquella persona que quiere hacer finanzas, y con esto no estoy diciendo que Dios no quiera que usted tenga finanzas, lo que le estoy diciendo con esto es que Dios dice, no te enfoques en eso, que tu vida no sea marcada por el materialismo. ¿Cuántos padres o cuántos hijos han dicho, papá, es que estás trabajando todo el tiempo y usted dejó de disfrutar la vida con sus hijos? ¿Cuánta gente dijo, yo dejo de ir, no, tengo que trabajar, tengo que hacer dinero y tengo que dejar de ir a la iglesia? El afán del dinero deja seriamente cansadas a las personas. Ustedes saben qué es trabajar el evangelio, es decir, ayudar a que la persona sea transformada en Jesús cuando hay deudas. La gente, aunque ame al Señor y con deudas, se sienten
asfixiados totalmente, cansados, sus fuerzas se les van. Tanto que Dios tiene que entrar, y una de las cosas por las cuales tenemos la vida de libertad financiera dentro de la iglesia, el curso, es precisamente eso, libertad. Y casi siempre en todo eso, sin saberlo, es una carrera a lo material. Esa carrera siempre es definida no en que yo no me quiero quedar pobre, es definida se define así: Dios tú primero y lo demás después. Entonces dice el Señor que una de las cosas que más desanima es esa obsesión, dice otra de las versiones, por hacer dinero. Por hacer dinero una persona deja a su familia en un lugar. Por hacer dinero una persona cambia todo. Por hacer dinero una persona cambia de estilo de vida. Por hacer dinero pasan muchísimas cosas. O por hacer dinero o por tener, simplemente me meto en un nivel o en un estilo económico en el cual no soy capaz, o con el tiempo no voy a ser capaz. Y puede que en ese momento tenga lo que quiero, pero me doy cuenta que años después no vi crecer a mis hijos, no tengo una buena relación con mi esposa, no tengo una buena relación emocional, sigo vacío, he perdido momentos, he perdido oportunidades ministeriales, he perdido el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque dejé de hacer, o me enfoqué y me obsesioné en hacer dinero. Y Él lo sabe, y Él sabe que venimos agotados. Por eso Él dice que Él es nuestro proveedor. ¿Sí? Nada más en la canción o en la oración del Padre Nuestro, Él nos indica que Él es nuestro proveedor. Entonces, cuando yo hago todo eso en mis fuerzas, pero pastor, entonces no trabajo. No, trabaje, pero ponga a Dios de primero. Hay jóvenes que han dicho: no, yo dejo de ir a mi célula, a mi lugar y a la conexión que tengo con Dios por ir a trabajar. Y uno dice: bueno, es esforzado, pero no se da cuenta que hay una carrera por eso. Y al final pues se desconectaron y pasó el tiempo, y lo que necesitaban recibir en vida espiritual, más bien no lo dejaron, no lo tomaron, y se secaron y se cansaron. Y no pasa así, pasa así. El libro de Mateo nos dice en el capítulo 13 que muchos se enamoraron, se alegraron con el evangelio, pero los afanes de esta vida, las riquezas de este mundo, hicieron que sus corazones no se levantara, que la semilla de Dios no creciera de sus corazones. Entonces quiero preguntarte: ¿es esto lo que pasa? ¿Tienes una carrera por hacer dinero? ¿Es esto lo que está enfocando tu vida, tu familia? Y por eso hoy tú te sientes cansado. Conozco personas que se dedicaron a trabajar y los hijos creciendo, y sus hijos al día de hoy no quieren estar con ellos. Porque su trabajo, porque su afán de hacer dinero, y tengo una casa, tengo esto, tengo lo otro, pero ¿de qué te sirve si no tienes vida emocional? O que no tienes una buena relación con tus hijos. En la Biblia le dice: tonto, ¿no sabes que por ti vienen esta noche? Y por dinero dejamos al Señor. Y Él sabe que nos agota. Él sabe. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque si usted tuviera 7 días para trabajar, lo haría. Si hoy tuviera oportunidad, fuerza y tiempo para coger y ganar dinero, hoy lo daría todo. Todo lo daría. ¿Sí? ¿Es así? ¿Amén o no? ¿O soy yo el único aquí? Es eso, el dinero agota, la búsqueda del dinero agota. El pastor, entonces, no, estoy hablando del evangelio de la pobreza. No, estoy hablando del evangelio de la provisión. Hay 3 evangelios: el evangelio de la pobreza, el evangelio de la prosperidad y el de la provisión. Y nosotros trabajamos con el de la provisión. Es decir, Dios me provee, y en mi relación con Dios yo voy a ir encontrando los hábitos que me hacen me dan bendición de parte de Dios, y Él me va a ir mostrando el camino para eso. Entonces quiero preguntarte: ¿te sientes cansado? Piensa en este momento: ¿el hogar se siente cansado? ¿Tu relación familiar se siente cansada? ¿Quieres como ¿qué sientes? ¿Qué estás experimentando?
Te sientes cansado después de mucho trabajo y crees que hoy no hay, dices, no, yo no sé cómo lo voy a hacer, no hay una solución. ¿Estás cansado por el día a día? ¿Hay una lucha espiritual? Bueno, Él quiere hacerte descansar hoy. Vamos a ponernos en pie, ¿sí? Y quiero que volvamos a Isaías capítulo 35, versículo 3. Escuche lo que dice. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Quiero que piensen en esto. Ya dijimos que la oferta es: vengan a mí los que están cansados y angustiados. Quizás el joven allá diga: ¿por qué vengo tan cansado? Ay, ya no tengo como fuerzas ni de siquiera ir a la iglesia. No tengo como fuerzas ni para orar. Eso significa que está cansado. Y no es normal, porque el Espíritu en usted da vida. ¿Sí? Lo normal es que usted no esté cansado para las cosas espirituales. Pero si ese es el caso, recuerde lo que dice: vengan a mí los que están cansados y yo los voy a hacer descansar. La oferta es: los voy a hacer descansar. ¿Quiénes? Los cansados y angustiados, que tienen que hacer venir a mí. Pero note que dice: con esta noticia, Isaías 35:3, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Aquí viene el punto. Y animen a los que tienen débiles las rodillas. Las rodillas en la Biblia siempre, casi siempre son un sinónimo de humillarse. ¿Sí? Note una cosa: Dios no humilla a nadie. Nosotros nos humillamos delante de Dios. Dios no humilla a nadie, pero uno se humilla. Quiere decir, yo me pongo de rodillas aceptando lo que Él me dice. Entonces, para descansar o venir a Él, yo me tengo que arrodillar. No físicamente, aunque lo voy a invitar a que lo haga, pero hablo de humillarse usted mismo. La Biblia nunca dice: el diablo humilla, pero Dios nunca humilla. Cuando habla de humillarse delante de Dios, es una decisión personal mía hacia Él. ¿Sí? Entonces Él dice: fortalezcan las rodillas débiles. Es humillarse. ¿Y qué es humillarse en este caso? Necesito ayuda. Señor, estoy cansado. Renuévame. Renuévame con todo mi corazón. Cierre sus ojos, deje que el Señor lo renueve. Tu presencia irá conmigo para descansar, Señor. Señor, te pedimos que nos renueves esta mañana en el nombre de Jesús. Y cada imagen, cada situación, cada escena que tus hijos estén experimentando, hoy yo te pido que traiga renuevo en el nombre de Jesús.